Carta de navegación. Gracias por seguir en Observatorio 2012. Estamos ya en la sección donde empezamos a mirar cómo enfrentar este problema que ya nos han ayudado muy bien a diagnosticar Eduardo Guerrero, Raúl González. Una de las iniciativas que se ha vuelto referente para discutir cómo enfrentar el problema de la seguridad más allá de una lógica estrictamente policíaca o militar es precisamente el documento que se impulsó desde la Universidad Nacional para construir una política de Estado en materia de seguridad y en democracia. Luis Raúl, tú fuiste parte de los actores, de los cerebros que estuvieron impulsando, desarrollando este documento. ¿Cuál crees que ha sido su importancia hasta el momento y qué ruta nos abre hacia adelante? Bueno, yo creo que ha sido importantísima la participación de la universidad, entendiendo esta participación en el debate que propició entre los expertos del tema. Eduardo fue uno de ellos que participó en esa conferencia internacional, y lo que quiso la universidad es contribuir para que los actores políticos y la sociedad, porque aquí hay un papel fundamental de la organización, de las organizaciones civiles, fuera plantear, por una parte, en dónde estamos y hacia dónde, desde la perspectiva de estos expertos, debemos de caminar. Yo diría que ejes fundamentales y básicos es el tema, cuando decimos democracia, es uno de los ejes es con total respeto a los derechos humanos. ¿Por qué se hace énfasis en el documento? Porque a veces puede haber la tentación de corregir el problema, pero desde una perspectiva de violentar ese respeto de los derechos humanos. Otro segundo eje fundamental que plantea el documento de la UNAM es desde una perspectiva de entender precisamente que en el eje de protección está el ciudadano y no las instituciones, o las instituciones, pero para la protección del ciudadano. Y diría algo fundamental, esa propuesta no significaba de ninguna manera un reproche a ningún actor político. Y lo que busca es articular los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Y, por ejemplo, cito un dato. Se ha dicho que muchas veces desde la perspectiva del gobierno federal que la circunstancia de que los gobiernos locales a veces no están participando con la misma intensidad en este combate. Pero esto era precisamente parte del diagnóstico que se tiene que realizar de las capacidades para enfrentar el problema y la colaboración. En esta política de Estado que plantea la universidad no queda ningún actor fuera. El Poder Legislativo tiene parte de esa tarea pendiente cuando no se cumplen los tiempos que ellos mismos se impusieron para reglamentar aspectos que tienen que ver con temas de seguridad y justicia. Entonces, ahí está presente también el tema del Poder Legislativo. Entonces, yo diría, lo que hizo la universidad fue articular lo que de alguna manera ya se venía discutiendo para ponerlo a la luz de los actores políticos y a la luz de la sociedad civil, porque en esto nadie podemos quedarnos fuera. Uno de los actores centrales, ya lo decíamos, es el Ejecutivo Federal, y sobre todo en una de las expedientes que ha generado más debate y sobre el cual pues hay posicionamientos, me parece que en su mayoría en una sola dirección, que es el de la utilización de las Fuerzas Armadas, del ejército, la militarización, como se dice, en este combate. A mí me gustaría preguntarte, Eduardo, desde tu punto de vista, ¿cuál debe de ser la actuación o las decisiones que debería de adoptar la próxima o el próximo presidente en este tema concreto? No es un tema solo el Ejecutivo, sin duda, también involucra al Legislativo y hay mucho que hacer en el rediseño de las normas, incluso para cualquiera de las decisiones que se pudieran tomar, pero desde tu punto de vista, ¿cuál debe ser en este rubro en concreto la estrategia a seguir? Mira, el próximo gobierno ya va a llegar con varios instrumentos que no tenía este. Va a llegar con una policía muy fortalecida, con una policía federal muy fortalecida, que además ya aprendió de alguna manera también a lidiar con el problema. Digo, 4 o 5 años de estar ahí en Ciudad Juárez o de estar en Culiacán o de estar en Tijuana, pues los propios agentes aprenden y ese aprendizaje lo van también transmitiendo a los nuevos graduados. Entonces, va a tratar de un cuerpo policial
mucho más experimentado, mejor entrenado y aparte con un conocimiento ahora también de estrategias que han funcionado en otros lugares, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, el caso de la Policía Pacificadora en Río de Janeiro, que es una experiencia muy interesante de pacificación de las favelas, que está empezando también a transmitirse a México. Tenemos los casos de pacificación en ciudades de Estados Unidos, que están por iniciativa Mérida, está empezando a fluir también esa información. Entonces yo creo que va a tener mejores instrumentos, el gasto también en este rubro ha aumentado, una burocracia también más capacitada, más numerosa. Entonces yo creo que va a tener la oportunidad de afinar, de corregir varios puntos de la estrategia. Un asunto central es que el asunto de la violencia sí figure ya en un lugar muy importante. O sea, no solamente se trata de combatir al narcotráfico, sino también de reducir la violencia. Con este gobierno estaba un poco el criterio de que era inevitable el crecimiento de la violencia si querías combatir al crimen con eficacia, y que era una especie como de resultado indeseable, pero inevitable al mismo tiempo. Yo creo que ese criterio va a desaparecer y más bien tenemos que enjuiciar o evaluar la estrategia, qué tan eficaz es para combatir al crimen, minimizando o controlando el asunto de la violencia. Tiene que estar muy controlado, ¿no? Porque ahora de lo que nos hemos dado cuenta es que si la violencia crece más allá de ciertos umbrales, se vuelve ya muy difícil de reducir y se estabiliza a niveles altos. Entonces tenemos que aprender a lidiar también con ese problema y evitar que nos crezca demasiado la violencia, ¿no? Un asunto central es el asunto de la reforma judicial, que va avanzando lentamente, pero eso es fundamental porque eso es lo que le impone, digamos, un costo a la delincuencia, un impuesto. Un poco la violencia se ha vuelto gratis, o sea, el costo casi cero de ser violento ha propiciado que aumente en muchas comunidades del país. Una fue Juárez, por cierto, y el asunto de los reclusorios es fundamental, ¿no? No puede ser que nuestros reclusorios sean clubs de criminales en donde por la noche salen en las propias patrullas y utilizando las armas de los custodios a secuestrar, a asesinar y luego regresen a descansar o a ocultarse en la cárcel, ¿no? Hay muchos también problemas al interior de las cárceles que se reproducen afuera. Por ejemplo, en Acapulco yo he encontrado muchos asesinatos que son venganzas de las bandas por lo que le están haciendo a su banda en la cárcel. Entonces tiene que haber también un mayor control y disciplina en las cárceles. Entonces tiene que ser un esfuerzo integral. No solamente tenemos que trabajar con la policía, tenemos que trabajar con los tribunales, obviamente con los ministerios públicos, que en lugares, por ejemplo, como Culiacán o como Juárez tan violentos, están ya saturados al día 5 del mes con la cantidad de homicidios que hay. Tenemos que trabajar con los reclusorios y si no tenemos esa visión integral, no vamos a salir pronto del hoyo. Déjame partir Raúl, de esta última afirmación, de este diagnóstico hacia adelante, digamos, como ruta crítica que planteaba Eduardo, que tiene que ver con la dimensión del legislativo, pero ya no solamente como en el debate público en tiempos recientes se ha planteado como la necesidad de aprobar o no la Ley de Seguridad Nacional o lo que se ha hecho en tiempos recientes, y más bien enfocarlo en lo siguiente, que tiene que ver o que impacta directamente en el último punto que trataba Eduardo, que es el tema de la sobrepoblación y en los espacios de readaptación social, así llamados, ¿no? En las cárceles, y que acaban siendo escuelas de delincuencia. Sí, pero ese es mi punto. Me da la impresión que como una reacción casi instintiva, y lo hemos escuchado como parte del discurso tanto de las autoridades de distinto nivel, como también de varias organizaciones, incluso la sociedad civil, que se ocupan de este problema, digamos, como una consecuencia casi natural de la situación de violencia, existe esta instintiva tendencia hacia el incremento de las penas, hacia el endurecimiento de las penas. Y me da la impresión que pero esta es la pregunta, porque es una tarea que le toca al legislador resolver, cómo enfrentamos desde el punto de vista de los tipos penales, cómo enfrentamos desde el punto de vista de las sanciones a esos tipos, ¿no? Me da la impresión de lo que estamos generando es precisamente en esta lógica de endurecimiento una sobrepoblación que acaba siendo hasta contraproducente. Hay muchos países en los que la tendencia ha sido apostar por tipos de penas alternativas, sobre todo para
por supuesto no para la criminalidad organizada, pero para otro tipo de delitos, que apuestan más efectivamente al trabajo comunitario, a la reinserción de la sociedad y no tanto a esta sobresaturación y agarrar gente y meterlas a las cárceles, ¿no? Mira, yo creo que la incapacidad que se ha tenido del Estado para dar una respuesta a la disminución de la violencia ha propiciado que caigamos en el populismo penal. Es decir, que caigamos en agravamiento de los delitos, porque si es grave entonces es prisión preventiva, y que aumentemos las penas, como si el problema estuviera ahí cuando no detenemos a los delincuentes. Entonces el problema es la impunidad por un lado, porque no hay delincuentes en la cárcel. Las estadísticas son muy claras, 5% de los delitos son los que obtienen una sentencia, ¿sí? Y muchas de estas absolutorias. Entonces el problema de política criminal, en mi opinión y opinión de los expertos, no ha sido el criminalizar, el que tipos penales que no deberían de tener como sanción la cárcel, hoy están enfrentando la cárcel y viene la sobrepoblación con un hacinamiento terrible. El planteamiento que se hace en el documento de la universidad es que haya una revisión de los tipos penales a nivel federal y a nivel local. Y yo agregaría en este diagnóstico que Eduardo hace muy claramente de esta política integral, debemos de apostarle no solamente esta parte reactiva del combate a través de la reacción con armas de fuego, están los sistemas de inteligencia. Un buen sistema de inteligencia con información adecuada nos puede propiciar pues que no haya este incremento de la violencia. El tema del lavado de dinero, que además aquí yo pondría la dimensión, hemos hablado de la dimensión nacional, pero el tema es internacional, no solamente con los Estados Unidos, a nivel mundial. Y entonces ahí tenemos que articular una política internacional adecuada. Hemos sostenido el problema de las armas, ¿no? Y aquí tendríamos que tener muy claro como país los intereses de los estados del norte, de Estados Unidos, que es un interés del terrorismo, frente a un interés de nosotros por el crimen organizado. No se empatan esas agendas. Y tenemos que tenerlo muy claro para saber nuestra estrategia y no depender de las estrategias del país vecino. Está el tema de la corrupción, que es fuertísimo y que incide transversalmente en cualquier estrategia que nos planteemos. De ahí que estemos buscando que se vuelva autónoma, un organismo autónomo, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque en el momento en que es supervisada por una comisión de legislativo se politiza. Y ya ejemplos tenemos muchos de la politización. El tema de la información, el acceso a la información. ¿Por qué seguridad pública no se puede tener acceso a la información? Cierta información no, pero hay otro tipo de información que si la sociedad estuviera informada podría legitimar los esfuerzos del Estado. Y el tema vinculado a la impunidad y a la corrupción es la autonomía del Ministerio Público. Así es. Eduardo, Saúl ya tocaba un tema en el que me gustaría pudiéramos profundizar un poco, que es lo que yo llamaría la política exterior de la política de seguridad pública. Es decir, cada vez es más evidente que nuestros problemas están vinculados económicamente, a decisiones que se toman en otros países, a patrones de consumo que ocurren en Estados Unidos, pero también, para citar dos ejemplos que están muy recientes y sensibles, creo, en nuestra opinión pública, son la operación Rápido y Furioso de introducción ilegal de armas a México con la autorización de las agencias de Estados Unidos encargadas de perseguir este tipo de delitos de narcotráfico, y el caso también de lavado de dinero en México tolerado por esto. ¿Cuál sería, digamos, la política exterior consecuente con el interés nacional en esta materia que pase del abuso que estamos viendo a la cooperación? Mira, yo le voy a entrar por otro rubro que tiene que ver con la parte de inteligencia, porque la parte de inteligencia financiera y todo el asunto de las armas de pronto se vuelve muy técnico. Y de hecho me parece que son en cierta medida hasta secundarios frente al problema de inteligencia que tenemos en México, que mencionaba muy acertadamente Luis Raúl. Nosotros somos muy dependientes de la inteligencia americana. Nosotros no tenemos gente infiltrada en los cárteles. Nosotros tenemos que arrestar sistemáticamente a capos para generar información útil a las autoridades.
Pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con un capo que extraditamos a Estados Unidos y que allá suelta toda la sopa, acá siempre guarda la esperanza de que va a poder salir o escaparse y no da toda la información. Los americanos han sido muy hábiles para sacarles la información a ellos y son muchas veces los que indican a las autoridades mexicanas dónde están o a cuáles capos hay que arrestar. Y me parece que ese tipo de criterio no siempre va en función del interés nacional, ¿no? A veces cuando a la inteligencia americana, por ejemplo, le puede convenir mucho desarticular una célula que exporta metanfetaminas a Estados Unidos, pero que opera en un área urbana que si nosotros la desarticulamos ahí nos puede generar un problema de violencia tremendo que no conviene para el interés estratégico mexicano. Entonces ahí hay un problema muy grave. Ha habido un fortalecimiento de la inteligencia mexicana en los últimos años, pero todavía estamos en pañales. Veamos cómo anda el presupuesto del CISEN frente al presupuesto de las otras agencias de seguridad y es una parte mínima, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte ahí. Ahora con las filtraciones de Wikileaks encontramos que los pocos agentes mexicanos entrenados por la DEA y el FBI para infiltrar a los cárteles mexicanos, todos habían sido asesinados por filtraciones del propio gobierno, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad todavía para hacer ese trabajo. Raúl, estamos en la recta final del programa, pero creo que es importante, pensando en que este es un programa para nutrir el debate político del próximo año, preguntarte lo siguiente. Hace un momento, cuando hablabas del documento de la UNAM, decías que tenía la finalidad de diseñar una política de Estado. ¿Cuál es el riesgo, hablando de los distintos actores, de que los actores políticos asuman este tema, no asumiéndolo como una política de Estado, sino como una política de parte? Es decir, ¿cuál es el riesgo, pues, de la politización del tema de cara a lo que se nos viene? Bueno, el riesgo existe y está latente. Aquí el punto y algo que puede ser muy efectivo es el papel y el rol que juegue la sociedad civil y la academia. Y desde esa perspectiva yo puedo señalar que la intención, por ejemplo, del señor rector es que la universidad le va a dar seguimiento al tema de este documento de seguridad y justicia en democracia. Seguramente en el primer trimestre del año que entra dará un informe desde la perspectiva de la universidad de qué sucedió a partir del documento, qué hicieron los actores políticos, qué hicieron los gobernadores, qué hicieron el Poder Legislativo o los legislativos, qué hizo el gobierno federal, y daremos cuenta. Y por otro lado, pues hay un proceso que no desconocemos. La entrada del programa hablaba del tema electoral. Los actores políticos que están ahora precisamente en ese proceso electoral seguramente tendrán que decir algo sobre el tema. No pretendemos que sea el documento único el que presentó la universidad, pero sí que se discuta con seriedad el tema de seguridad y justicia en democracia. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Luis Raúl, ha sido un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy en Observatorio 2012. Nos han ayudado a entender no la gravedad del problema que desafortunadamente padecemos todos los días, sino la complejidad de medidas que hay que tomar para enfrentarlo. Pero quizás sobre todo nos han ayudado a entender que el tema de la seguridad solamente va a poder superarse si se fortalece al Estado y si se dota de eficacia al gobierno, pero en clave no autoritaria. La gran agenda, el gran reto es lograr la paz en el país, pero una paz en democracia y una paz anclada sobre todo a los derechos humanos. Pues me parece que este debe ser el desafío y creo que ese debe ser el punto de partida para cualquier política pública que pretenda lograr superar la crisis en la que vive actualmente el país. Esto fue Observatorio 2012. Buenas noches, muchas gracias.